Supondría entonces la revalorización de nuestro pensamiento, del pensamiento de otras culturas, de las culturas de América Latina, por ejemplo, lo cual podría tener varias consecuencias diferentes. Una consecuencia sería la oposición, sea sorda o violenta, frente al otro. Podría darse también, en cambio, la asimilación parcial de la otra cultura, aunque en el fondo mantener cierta resistencia. Eso es lo que presenta dos posibles deseos que oponer a la asimilación de la cultura occidental moderna. En uno y en otro caso, el dominado recobraría su dignidad frente al dominador. Entonces puede dar lugar a un contraste entre diferentes culturas. La cultura del dominador, la occidental moderna, frente a las culturas dominadas por él. Porque frente a los valores de la cultura occidental moderna, otras culturas han manifestado valores comparables o incluso superiores a él. Tomemos ahora un ejemplo, el de las culturas históricas que se desarrollaron en la América indígena, en la América indígena. Frente al occidente moderno, las culturas indoamericanas expresaban una visión distinta. Más allá de sus diferencias, tenían puntos comunes que podrían verse como una alternativa frente al pensamiento occidental moderno. Así, en contraste con la modernidad occidental, presentan otra manera de pensar basada en una tradición diferente. Esta tradición diferente se manifiesta en Indoamérica, en América indígena de América, donde existe otra manera de ver el mundo. Es el pensamiento de los pueblos originarios de América. Este pensamiento de los pueblos originarios de América presenta un gran contraste frente al pensamiento de la modernidad occidental moderna. Podríamos resumirlo, este contraste entre el pensamiento originario de los pueblos indígenas de América y el pensamiento del occidental moderno. Podríamos resumirlo en algunos rubros centrales que contrastan con el pensamiento de la modernidad. Se presenta de hecho en varios países que tienen una amplia población de raíces indígenas. Se presenta en México, estamos aquí, por eso aquí. En Perú, en Guatemala, en Ecuador, en Bolivia e incluso en partes de Venezuela, Colombia y Brasil. Se trata pues de dos cosmovisiones que en varios puntos son incompatibles. Trataré yo de resumir en tres puntos generales muy amplios, el contraste entre el pensamiento de los pueblos indígenas de América y frente al pensamiento occidental moderno. Contraste entre dos cosmovisiones, dos visiones del mundo y de la vida completamente diferentes. En mi opinión, tendrían los tres puntos siguientes, nada más voy a resumir en 3 puntos este contraste entre los pensamientos de los indígenas y los pensamientos del occidental moderno. Primer punto. Frente al individualismo del pensamiento occidental moderno, el pensamiento de los pueblos indígenas se acercaba a la vivencia de su pertenencia a la totalidad, lo cual conduce a la noción de la armonía entre el hombre y el mundo, al respeto, al equilibrio entre las fuerzas naturales y a la posibilidad de escuchar al todo de la naturaleza. Porque, como dice Carlos Lenkensdorf, todo vive, todo tiene corazón.
Carlos Lenkersdorf vivió más de 30 años entre los tejolavales en Chiapas. Escribió libros sobre ellos y sobre todo compartió su visión del mundo y de la vida. Pues bien, como decía Lenkersdorf, los pueblos indígenas nos enseñan a escuchar a la madre tierra, a la totalidad. El occidente moderno se olvidó o nunca supo escuchar a las plantas, a los animales, a las aguas, al suelo y a tantos y tantas hermanos y hermanas más. Porque la vida está presente en el todo, también en la fauna, en la flora, en los astros, porque todo vive, todo tiene corazón. Hasta aquí la cita parcial de lo que piensa Lenkersdorf. Pero ideas parecidas se encuentran en Jean-Marie Leclerc, que es el último premio Nobel de literatura. Leclerc sabía de lo que hablaba. Él vivió muchos años en México. Conoció a comunidades indígenas, sobre todo purépechas en Michoacán y mayas en Yucatán. De ellos, de esos pueblos indígenas, obtuvo inspiración para un libro que les recomiendo que ustedes lean, El sueño mexicano, se llama el libro de Leclerc. Pues bien, Leclerc creyó percibir en el pensamiento de esos pueblos una armonía entre el individuo que sueña y la colectividad que lo abarca. En todos los casos, dice él, equilibrio entre dos instancias, la realidad y lo otro del sueño, del mito de la realidad, frente a la realidad.